Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. En la Asamblea Legislativa ya se trabaja en propuestas para ejecutar el voto cruzado en los comicios de marzo del próximo año. Con la notificación de la Sala de lo Constitucional, los partidos políticos ya tienen propuestas de cómo implementar el voto cruzado, aunque difieren en sus apreciaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer ante la expulsión del voto nulo que la Sala hizo? Es legislar para habilitar una forma más de votación. De la opción del ciudadano de cruzar su voto, es decir, de votar por candidato o candidatos de distintos partidos políticos. Y respetar, por supuesto, que el elector que quiera marcar por todos los candidatos de los diferentes partidos, que lo haga. Aunque aún persiste la discusión de incentivar al votante porque marque la bandera en la papeleta. El FMLN hemos siempre llamado a votar por bandera y eso es legítimo. Otros van a llamar a votar por rostro y también es legítimo. Los partidos políticos que dicen vote por la bandera, lo que están son partidos políticos que no quieren avanzar en la democracia, sino que mantenerse en su concepto dictatorial desde la cúpula. Los legisladores también se pronunciaron ante la falta de acuerdo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de pedir un refuerzo presupuestario. Que sí, el presidente dice que no, claro, el presidente va a decir que no, porque ya el FMLN dice que no le va a dar ni un 5. Entonces creo que eso no puede ser. O sea, hay una nueva forma de votar. Lo que pasa es que no nos corresponde a nosotros. La institución responsable del presupuesto electoral es el Tribunal Supremo Electoral, que si tienen problemas para llegar a acuerdos, ese es problema de ellos. Y es obligación, sí, tener que ponerse de acuerdo, ya sea por mayoría o por unanimidad. Será a partir de la próxima semana que los legisladores inicien con la discusión y propuestas de ese nuevo mecanismo que, aunque democrático, da un giro al trabajo de los partidos y del mismo Tribunal Supremo Electoral. Los diputados tendrán un periodo de 3 meses y medio para realizar las reformas al Código Electoral tal como lo establece la resolución de la Sala de lo Constitucional. De lo contrario, será el Tribunal Supremo Electoral el responsable de la implementación del voto cruzado. Con imágenes de Juan Castellano, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y precisamente sobre coyuntura político-electoral vamos a conversar esta mañana en la entrevista de Hechos AM. En nuestros estudios nos acompaña Juan Ramón Medrano, analista político, a quien le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto estar con los dos. Y bueno, también le doy la bienvenida a Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con estas distinguidas personalidades del país. Y también nos acompaña Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social Demócrata. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya presentamos una nota que hacíamos contexto de la situación que se avecina en nuestro país. Estamos a menos de 4 meses de las elecciones municipales y legislativas. Hay cambios para estas elecciones en la forma en la que los salvadoreños vamos a ejercer el sufragio y algunos diputados calificaron esta medida como irresponsable. ¿Pudo tener algunas consideraciones en este caso la sala, como el factor tiempo, el factor económico, ex magistrado? Bueno, en mi opinión, para sintetizar lo que creo del voto cruzado, es que el voto cruzado que estaba prohibido en el Código Electoral en realidad no era inconstitucional. Y que introducirlo en este momento ciertamente me parece irresponsable por parte de la Sala de lo Constitucional, porque eso requiere una serie de preparaciones y en este momento todavía se está discutiendo cómo va a ser la reforma supuestamente legislativa y todavía falta muy poco tiempo. Así que creo que haberlo introducido en este momento es una irresponsabilidad de la Sala de lo Constitucional, es una temeridad. Se corre riesgo de que se salga mal o que se salga con elecciones que sean cuestionadas y eventualmente que también sean cuestionadas la integración de la misma Asamblea Legislativa y con eso vamos a tener que lidiar 3 años. Y lo otro es que en el contenido no me parece que el voto cruzado haya sido, la prohibición del voto cruzado no me parece que sea inconstitucional y eso lo dejaría para después porque es una cuestión de fondo, de interpretación
al menos yo tengo una interpretación distinta a lo que es el contenido de la Sala de lo Constitucional. Creo que la Sala de lo Constitucional debió de haber desestimado y haber dejado, del modo en que estaba en el Código Electoral, en atención básicamente a que el sistema político nuestro es un sistema político partidario. Y el sistema político partidario realmente lo que supone es que debe de promoverse precisamente el desarrollo de los partidos políticos. La idea del desarrollo de los partidos políticos es para que los partidos políticos, que son los que tienen y elaboran la ideología y los programas, puedan presentar eso al ciudadano y que el ciudadano tenga una especie de orientación, de rumbo, a través de los partidos políticos, de sus pensamientos y de su programa o agenda legislativa. Porque si no, lo que se hace, como hoy, al menos como va a quedar, es que cada uno de los candidatos va a andar bailando del modo que le parezca y el votante va a tender a, y el partido mismo va a tender a tener contradicciones, porque va a entrar en contienda de partido a partido e internamente entre sus propios miembros. ¿Pudo solventarse esto con el factor tiempo, por ejemplo, o es algo que simplemente no debió considerar? No, para mí, en el fondo, no debió de haberse eliminado la prohibición del voto cruzado, porque eso va en detrimento del desarrollo de los partidos políticos. Ahora, si queremos nosotros cambiar, porque el problema está en que la Constitución establece que el sistema político es partidario y es pluralista. Esto supone entonces que la legislación debe de desarrollar a los partidos políticos. Y para mí la importancia del desarrollo de los partidos políticos es que se va, a través de los partidos políticos, se va consolidando el pensamiento, las estrategias, los objetivos de partido, y eventualmente entre esos pensamientos e ideologías de partido puede con mayor facilidad lograrse unos ciertos objetivos y estrategias comunes nacionales, pero no a través de la dispersión, sino que a través de la unificación, de la estructuración, que eso lo hacen los partidos políticos. Que no lo hayan hecho suficientemente bien es otro problema, pero ahora va a ser todavía peor, porque va a ser más difícil que los partidos políticos vayan consolidando su propia ideología y van a tener que estar lidiando con diferentes tipos de mensajes dispersos que ya lo estamos viendo, que cada uno de los candidatos está lanzando, porque cada uno de los candidatos quiere ser electo. Aparte de que ya el voto por rostro, con el cual yo no me opongo, pero sin esa cobertura, digamos, del partido político, lo que da por resultado es una serie de ideas, un poco incluso sin contenidos, algunas de ellas, y eso hace que la ideología, que el programa pierda importancia para la Asamblea Legislativa. Nunca lo ha tenido tanto, pero realmente los partidos políticos debieran de reforzar eso, su ideología y su programa, para que la gente sepa por qué votar, porque importa más cuál va a ser la agenda, cuál va a ser los temas y de qué modo es que va a votar cada uno de los partidos políticos, que quién es el que va a levantar la mano, porque en definitiva lo mismo da. Las críticas también surgieron para los impulsores de esta medida. ¿Cómo lo asumen ustedes? Bueno, yo creo de que en esto ha habido siempre una resistencia por parte de la clase política de no querer entender que la democracia en El Salvador está avanzando, va caminando. Lamentablemente la Asamblea Legislativa nunca asumió la responsabilidad, y los partidos políticos y los diputados en la Asamblea Legislativa nunca asumieron la responsabilidad de entrar en el tiempo para impulsar un proceso de reforma. La reforma electoral y muchos de estos temas se vienen trabajando desde 1994. En 1997, uno de los principales personas que ha hecho referencia al trabajo de la ISD fue precisamente un director ejecutivo de ISD en 1997, el señor Medardo González, y en esa época impulsamos la primera propuesta de reforma electoral en el marco del consorcio de ONG de educación cívica. La propuesta del voto cruzado, o la madre de las reformas, como le llamaba don Rómulo Rivas Blanco, él comenzó con el MIRE con esta propuesta de reforma allá por el año 2000. Todas estas reformas fueron presentadas como anteproyectos de ley de reforma a la Asamblea Legislativa. Lamentablemente nunca se logró avanzar. En vista de que muchas de estas reformas que eran demandadas violaban derechos constitucionales de las personas,
entendimos que había que activar un mecanismo institucional. Y en este sentido recurrimos ante la Sala de lo Constitucional mediante las demandas de inconstitucionalidades para poder buscar la protección, la tutela de los derechos y desde esta perspectiva generar otro mecanismo institucional que pudiera tener un impacto y un efecto directo en la reforma. De esta manera es como ahora tenemos voto en el exterior, consejos plurales, candidatos independientes. Entonces, una manera muy diferente de votar. Ahora, estamos a 4 meses de las elecciones. ¿Fue oportuno hacerlo en este momento? Mire, yo creo de que este es un tema importante porque hay que relacionarlo con lo que ocurrió en el año 2012. Ocurrió exactamente lo mismo. El voto ya por rostro. En el 2012 el voto por rostro, las primeras reformas se comenzaron a dar más o menos cerca de 10 meses antes. Lo que sucedía era que los partidos seguían elaborando o proponiendo o aprobando reformas que no correspondían con lo que la sala había establecido. Nuevamente se pusieron otras inconstitucionalidades y el último decreto de cómo quedó establecida la forma de votación para marzo de 2012 salió más o menos el 30 de noviembre del 2011. El Tribunal Supremo Electoral se preparó en condiciones cuando jamás había habido el tener que hacer un diseño de papeleta con rostros. Ahora ya lo tenemos. Es decir, la papeleta que vamos a usar para el 2015 no va a tener absolutamente ninguna modificación, va a ser el mismo, exactamente el mismo diseño. Lo único que van a tener que cambiar serán las banderas y serán los rostros de los nuevos candidatos que ofertan los partidos. El Tribunal Supremo Electoral, que entró en crisis en aquella ocasión, como la crisis que está teniendo ahora, crisis que obedece fundamentalmente a los intereses mezquinos y particulares de los magistrados o de algunos magistrados en el marco de obtener dividendos económicos, en el marco de los negocios que se están haciendo, fundamentalmente en dos temas. Uno, el tema de quién es la empresa que lleva adelante la comunicación y por tanto la campaña de información ciudadana, y dos, quién es la empresa que transmite los resultados. Y en este tema de la campaña, por ejemplo, en el año 2012, las ONGs que acompañamos al tribunal, lanzamos nuestra campaña el 1 de febrero antes de que el tribunal la lanzara. Nosotros pusimos un aviso a la Fiscalía de que había magistrados que todavía están ahora en el tribunal, impidiendo que la campaña se pudiera lanzar sobre la base de resolver el negocio de la empresa que se quería contratar. Finalmente contrataron a 2 empresas, que fue la solución que encontraron, pero el tribunal tuvo más o menos del 10 de febrero hasta el día de las elecciones, más o menos un mes, para desarrollar la campaña de información ciudadana. Ahora estamos en los mismos tiempos, es decir, si el tribunal resuelve su crisis, el tiempo que tiene, con la experiencia que ya ha acumulado, ahora estamos en mejores condiciones. ¿Oportuno? Creemos que es oportuno, que estamos en el tiempo, que el tribunal tiene condiciones, que ha acumulado una experiencia. Habrán diferencias en la manera de cómo se va a votar, efectivamente. Habrá diferencia en la manera de cómo se va a contar los votos. Muy probablemente van a haber algunos elementos adicionales a como se hizo en el 2012, pero no creo que sea en absoluto una situación sumamente excepcional que genera un cambio drástico en el desempeño de las juntas receptoras de voto, en el desempeño que va a tener el electorado. Entonces creemos que no, que hay tiempo y que es oportuno hacer esto. Y sobre todo porque esto, a diferencia de lo que opina el magistrado, esta es una reforma que viene a elevar el poder del soberano. Justamente hay que reconocer que nuestro sistema electoral ha sido un sistema partidario, es decir, que ha tenido como sujeto central a los partidos políticos. Nuestra Constitución establece que el sujeto principal es la persona humana, por lo tanto todo tiene que estar en función de la persona. Los partidos son el camino, el vehículo a través del cual se accede al ejercicio de poder. En ese punto me gustaría su opinión. ¿Sí o no es un paso para la democracia de este país esa medida del voto cruzado? Sí o no lo vamos a ver después del 1 de marzo. En términos teóricos pareciera que sí, ¿no? Porque le quita discrecionalidad a las cúpulas de los partidos y se la da al votante. Sin embargo, yo he escuchado más dudas que opiniones positivas en relación al voto cruzado. Primero, los tiempos. Efectivamente, es corto el tiempo para educar a la gente.
porque ahora la gente puede cometer el error de marcar la bandera, por ejemplo, y marcar a diferentes candidatos de diferentes partidos, o marcar, antes se podía nada más marcarlos de una bandera y, por ejemplo, en El Salvador los 24 para abajo. Pero si lo hace de manera horizontal puede marcar más de 24, porque ahí escuché por cierto, a un diputado diciendo, hoy la gente puede votar por todos los que quieran, por los que quieran son como 120. Entonces pueden haber errores de ese tipo. Pero no, y habrá que comprender esa parte, porque sí también decían, bueno, si usted marca varias banderas y entonces ahí se van todos los diputados y está anulando el voto, entonces no logramos nada creo con que eso también. Hay que hacer una campaña de educación. Yo creo que, vamos a seguir conversando de esto, tengo que hacer una pausa. Nos quedamos aquí todavía conversando sobre sí o no es un paso importante para la democracia de este país y hay posiciones encontradas al respecto. Regresamos. Sí. Bueno, me debe tiempo. Si no, Seguimos abordando sobre si es algo positivo, algo negativo, estamos contra el tiempo, la implementación del voto cruzado, si la gente ha comprendido cómo hacerlo. El propósito es que la gente haga efectivo su voto, si no, esto no serviría de nada. Y usted decía que hay más preguntas que respuestas en torno a este tema. Sí, por ejemplo, yo he escuchado preocupaciones en relación a si la medida va a fortalecer o va a debilitar el pluripartidismo, por ejemplo, si no va a fomentar el bipartidismo, es una de las grandes dudas que tiene la gente. Y bueno, vamos a ver lo de Honduras, porque entiendo que en Honduras ya vienen de vuelta en algunas de estas medidas, o sea que a la hora de implementarlo, si es más o menos democracia, por eso digo, vamos a verlo después del 1 de marzo, si es más democrático o es menos democrático. Al fin y al cabo, las cosas también se pueden deshacer como se hacen, pero creo que lo importante de todo esto es esperar a que se implemente la medida y por supuesto que a la Asamblea lo que le toca es legislar y al Tribunal lo que le toca es aplicar, porque las decisiones o resoluciones de la Sala son de obligatorio cumplimiento. Sí. ¿Cómo lo hagan? Eso es otra cosa. Ojalá que lo hagan de la manera más expedita posible para que no se cometan errores de parte del Tribunal, de parte de la Asamblea y de parte del votante, que es lo más importante, que al final somos los depositarios del voto, ¿no? Que votemos de manera clara y con, todos los implementos posibles a nivel operativo de parte del TSE. Y bueno, precisamente Honduras es uno de los países donde está vigente ya el voto cruzado. En la nación vecina, el sistema está funcionando. De Honduras en 2004 que permiten el voto cruzado a nivel de diputados. Son procesos a criterio de varios parlamentarios que permiten que el ciudadano tenga la potestad de escoger al candidato de su preferencia. Sin embargo, aseguran que estas también generan algunas discrepancias internas entre la militancia de los partidos políticos. El voto cruzado ha servido para poner una alternativa para que el pueblo hondureño pueda hacer una mejor escogencia de diputados al Congreso Nacional. Interno de los partidos sí es bastante destructivo porque nos toca que estarnos confrontando entre compañeros. Por su parte, el diputado de uno de los entes políticos más nuevos del país, Rafael Virgilio Padilla, del Partido Anticorrupción, aseguró que la implementación de esta metodología es parcialmente satisfactoria, pero que se debe seguir avanzando en la democratización del sistema político hondureño. Hay que avanzar más en la integración de las mujeres al Pleno del Congreso Nacional, de la juventud, de los relevos sociales, del financiamiento de las campañas. Pero ¿cuáles son las verdaderas ventajas y desventajas del voto cruzado a criterio de los parlamentarios nacionales? Los partidos políticos siempre tienen la tradición de buscar el voto en plancha, porque eso ayuda a tener mayor cantidad de diputados y diputadas en el Congreso Nacional. Pero al final las poblaciones van adquiriendo un mayor nivel de conciencia y van revisando perfiles de los candidatos y al final se imponen estos votos cruzados, ¿verdad? Puede hacer que algunos diputados que tengan una mayor cantidad de votos queden por fuera, ya que la Constitución habla de la representatividad
y en ese sentido se logra a través de la aplicación del cociente electoral. Podemos encontrar algunos diputados de algunos partidos que tienen ni la mitad de votos de algunos que se quedaron por fuera para la integración del Congreso. Los parlamentarios expresaron que la diversidad en la Cámara Legislativa, aunque algunas veces genere controversia, la misma permite que se tomen mejores decisiones. Este es un informe de Canal 11 de Honduras para la Alianza Informativa Latinoamericana. Les informó Kimberly Espinosa. Aunque hay discrepancias, sí ha funcionado, es el balance al menos de lo que sucede en Honduras. Sí se puede considerar un avance. Ahora, hay diputados que ya se adelantaron a decir que ellos van a insistir a los votantes a que se inclinen por la bandera. ¿Igual se estaría avanzando en ese sentido? Sí. Mire, lo importante es dejar la libertad para que la ciudadanía pueda ejercer de forma libre y de forma directa su voto. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de dos cosas. Uno, elaborar su propuesta de gobierno legislativo, en este caso, cuál es su programa, su plataforma. Y dos, ofertar los mejores candidatos a la población. Será la población la que determine, teniendo de referencia los programas legislativos que oferten y la oferta de candidatos, y ellos decidirán cuál es la forma de cómo votar. Lo importante en esto es, uno, el voto cruzado es un hecho para El Salvador. Dos, la manera de votar es simple. Va a votar igual que lo hizo en el 2012, igual. Podrá votar por bandera y si marca la bandera, podrá escoger dentro de ese partido a los diputados que quiera. Podrá no marcar por bandera y tendrá ahora la opción adicional de poder marcar por otros candidatos de otros partidos políticos. Tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que no puede pasarse de la cantidad de diputados que se eligen en una circunscripción electoral. San Salvador tiene 24, por ejemplo, entonces máximo puede marcar 24. Cabañas, 24 fotografías 24, más no así la cantidad de banderas. No, si marca bandera, solo podrá marcar hacia abajo dentro de ese partido. Para poder ejercer el derecho al voto cruzado, no marca bandera y podrá cruzarlo hasta en el límite de diputados que se eligen. Cabañas tiene 3, Cuscatlán tiene 3, Morazán tiene 3, San Miguel creo que son 7, 8, La Libertad que son 10. Entonces, lo que hay que tener claro es cuántos diputados se eligen en cada departamento y ese es el número de marcas. De marca al que tiene derecho cada persona al ejercer el derecho del voto. Pero insisto, va a votar igual que el año pasado, igual que en el 2012, solo que ahora tiene la opción de que si marca por otro, en este caso ya no le van a anular el voto porque ahora sí ese voto va a ser válido. Ex magistrado, usted decía que, bueno, a usted le parecía que no fue muy acertada la medida de hacerlo en este momento porque ya estamos a unos meses de las elecciones, se complica la situación y de hecho el Tribunal Supremo Electoral decía, lo que no se está tomando en cuenta es que en el 2012, cuando hoy hubo ese cambio, la cantidad de votos nulos incrementó. Bastante, sí, considerablemente. El tiempo y el modo realmente para mí es una temeridad. ¿A qué me refiero con el tiempo? Bueno, falta muy poco tiempo para la fecha de la elección. Y el modo, precisamente, como lo dicen las mismas sentencias, dice que si al día de las elecciones, o algo así, al momento de las elecciones, no se hubiese legislado, fijémonos la redacción, si no se hubiese legislado para el momento de las elecciones, entonces el votante podrá votar siempre de voto cruzado. Mira qué irresponsabilidad esa. Si no lo hace la Asamblea del Tribunal y no el Tribunal, el ciudadano. Y si, no, primero lo hace. Que si la Asamblea Legislativa dice no hubiese legislado para el día de las elecciones, en todo caso el votante lo menciona primero, es el que podrá ejercer siempre el voto cruzado. Y si no, el partido político el día de las elecciones. Y si no, el Tribunal Supremo Electoral el día de las elecciones. Mire, supongamos que haya sido un desliz en la redacción, pero ya es realmente la resolución, que es lo que debe de cumplirse. Es decir, que la responsabilidad principal... Ulises, vos que tú crees que es un desliz, vos estuviste ahí en el... Es una irresponsabilidad. En la sala, pero sí en la corte, no, y por eso digo, eso es una irresponsabilidad que puede dar lugar a que haya realmente un desorden, hasta una tragedia política en estas elecciones. Esa forma en que está redactada esa resolución. Lo otro es el hecho de que
¿Cuánto tiempo tiene la Asamblea Legislativa? No tiene tiempo. Además, la Asamblea Legislativa ahora se ve obligada a introducir una reforma por el evento electoral que ya tiene encima, de modo tal que tiene realmente la obligación, o tienen la obligación de ponerse de acuerdo en poco tiempo, y eso vicia también la voluntad o el consentimiento de los mismos diputados. ¿Por qué? Tienen la presión de que firmen casi cualquier cosa, porque si no, puede ocurrir un desastre, si no hay realmente una reforma del Código Electoral sobre el modo en que debe realizarse la votación, como deben de contarse los votos, como deben de contarse las marcas, que va a valer eso para cociente, para residuos, y eventualmente cómo se va a hacer con la deuda política. Todos esos elementos deben de ponerse de acuerdo los partidos políticos en este corto periodo de tiempo. Cuando eso debía haber sido una discusión más pausada, más detenida, más reflexionada. No iba a pasar nada si no entraba en vigencia en esto, sino que hasta la siguiente vez. Entonces, y hubiera entrado realmente en vigencia con una mejor discusión. Lo otro, que es una cosa importante, es que paradójicamente esto ya desde el punto de vista práctico, el que va a resultar o puede resultar más beneficiado es justamente el partido o los partidos políticos que tengan una posición contraria justamente al voto cruzado, independientemente de que la resolución en todo caso vaya a dársele cumplimiento. ¿Por qué razón? Si un partido X, el partido A, por ejemplo, tiene una militancia y una votación, un afiliado, que sean disciplinados. Si podemos hablar directamente, porque el partido FMLN quizá el que se ha mostrado más en contra de la medida. Y llaman a sus votantes a voto por bandera. ¿Qué significa? Que entonces esos votos van a tender a concentrarse como partido y van a ser los que van a tener menor cantidad de dispersión. Quiere decir que ahí van a tener una masa electoral, un buen porcentaje. Y otros partidos políticos que apoyen directa o indirectamente el voto cruzado van a tender ¿a qué? A la dispersión del voto. Entonces, realmente, paradójicamente, aquellos que llamen al voto por bandera, al voto concentrado, van a obtener realmente mayor ventaja que aquellos otros que apoyen directa o indirectamente el voto cruzado. Va a haber una ventaja, y eso va a ser claro, por la forma de concentración de votos que van a tener los votos de su propia militancia, que es una militancia dura, más otros votos que se les puedan jalar y que los puedan agregar, a diferencia de los otros que van a tender a dispersar sus votos, y como lo dijo uno de los legisladores hondureños, que dice que tienen también discrepancias entre los diputados de su mismo partido. Como aquí, como ahorita también. Pero ahora va a haber más, porque cada uno de ellos va a tener, y ya tiene, y se ve en algunos spots o en unas vallas que están colocando mensajes e ideas que tienen por su propia cuenta, independientemente de la ideología y del programa partidario, de modo tal que hoy hay que lidiar y tratar supuestamente de conocer cuál es el pensamiento de cada uno de los candidatos a diputados, cuando en la práctica, y lo digo con toda sinceridad sin menospreciar a nadie, mire, en la práctica en realidad aquí la gente, los votantes, si no conocen muy bien ni siquiera la ideología y los programas de los partidos políticos, que son mucho menos, ya no digamos que se va a ocupar por conocer los perfiles, el pensamiento, la experiencia del montón de gente de rostro que va a aparecer en las papeletas de votación, que muchas de ellas la van a llegar a conocer el día de la votación. Ahora, ¿puede verse esto como algo positivo también y ya un esfuerzo para los políticos a que también empiecen a presentar propuestas para la gente, para que entonces sí vayan a votar a conciencia? Porque sí ha sucedido que durante muchos años, si se ha votado solo por bandera, muchos ni siquiera conocen quiénes los van a representar en la Asamblea Legislativa. ¿Se puede ver esto como algo positivo también? La verdad es que sí, todo tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Ahora, como poner ruso en la caricatura para votar por el voto cruzado, hay que cruzar los ojos y empezar a marcar. Mire, yo creo que uno de los puntos importantes acá es lo siguiente. Yo voy a hablar de partidos y de personas, ¿no? El diputado y dirigente del FMLN, Medardo González, dijo: nosotros vamos a llamar a votar por bandera. Y tal y como decía Ulises, la militancia de frente es más disciplinada que la militancia de Arena, y por lo tanto podría ser que el resultado sea que salga más afectado Arena que el FMLN. ¿Por qué? Porque tal como decía también doña Milena, que también la otra diputada a la que me iba a referir de Arena, que acaba de salir ahorita en el reportaje, ella decía que los partidos que se nieguen a implementar el voto cruzado son más dictatoriales, están más en el pasado. Pero
yo he escuchado a algunos amigos que tengo, que son diputados de Arena, decir que están preocupadísimos porque ellos tienen un presupuesto 10 o 50 veces menor que el que tienen algunos de los muchachos nuevos, que tienen padrinos, que tienen muchísimo dinero, y tal como decía el diputado hondureño, va a haber problemas adentro del partido político, porque ahí sí van a haber campañas fuertísimas de unos en relación a otros. Y me imagino que van a haber preferencias, insisto, de determinados sectores con mucho poder y que van a tener influencia, por supuesto, en el partido, pero también en el diputado en específico, y eso puede generarle también problemas de que pierdan diputados de muchísima experiencia porque no tienen suficiente dinero para implementar la campaña. Pero eso es la democracia, me van a decir. Sí, lo que pasa es que internamente, tal y como dijo Medardo también, fomenta el mercantilismo en los candidatos. Entonces está una y otra cara de la moneda en relación a si es más o menos democrático. Puede ser más democrático votar por voto cruzado porque hay más opciones, pero internamente en un partido político porque tiene más opciones o porque no se opone al voto cruzado, pero sí le dan más dinero a unos que a otros, ¿qué tipo de democracia es eso? Ahora, por estos conflictos políticos también pasó Honduras, ya lo veíamos en la nota, y ellos decían, sí, hay discrepancias siempre al interior de los partidos políticos, pero al final el balance es algo positivo, porque la posibilidad, el abanico de posibilidades para la gente, que finalmente somos los que vamos a emitir el sufragio, sí se abre. Sí. Son partidos con tradición de 100 años, sí, a diferencia de las nuestras. Primero hay que decir que hay un riesgo definitivamente en que el mecanismo de financiamiento, cuando no hay reglas que permiten mayor control, no solo gente de mucho poder económico puede financiar a un diputado, el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces, ¿qué es más peligroso todavía? Claro. El punto aquí es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa de que haga la regulación adecuada en la ley de partidos políticos. Nosotros por eso hemos presentado, le hemos pedido al presidente de la República que vete la reforma que le hicieron, porque la regla que ellos han establecido para la transparencia del financiamiento no es clara. Debe de quedar reglamentado, por ejemplo, que el financiamiento a las campañas es a los partidos políticos, no a los candidatos. La regla debe de ser muy específica. Número 2, debe de quedar claramente establecido que los financiadores de las campañas deben de ser públicos, deben de ser conocidos, debe de saberse quién está financiando para evitar que precisamente pueda ocurrir este tipo de cosas que está mencionando Ramón. Me parece entonces que lo que viene ahora es un proceso mediante el cual hay que, uno, esperar que termine de reglamentar la Asamblea, 2, poder informar adecuadamente a la población, no tener el temor de que obviamente lo que se rompe es el control absoluto de las cúpulas partidarias, que hayan diputados que no concuerden en algunos momentos con la línea centralizada o autoritaria muchas veces de los partidos. Bueno, yo creo que de eso se trata también en la democracia. Lo que se le exige al diputado y a todos los diputados es que sea congruente en su posición de diputado de corresponder con la oferta programática del partido político cuando se hizo candidato. Yo creo que esto es lo que viene a ser la ventaja, que el ciudadano tenga la oportunidad, como decían ellos en Honduras. El ciudadano no solo tiene la oportunidad ahora de conocer el programa, sino de conocer el currículum del diputado por el que está votando, si es de verdad una persona honesta, si es de verdad una persona comprometida, abierta. Esto viene a fortalecer la relación del vínculo entre representante y representado. Entonces, a mí me parece que obviamente sí hay temores, hay dudas por ahora, pero hay un tiempo en el que podemos generar una contribución para que se aclare. Como ONGs estamos ya en plática, hemos mandado el mensaje claro al tribunal que vamos a acompañar el proceso de información a la ciudadanía en todos los territorios donde nosotros también tenemos presencia y trabajo. Esto en relación al voto cruzado, pero bueno, otra de las modificaciones que se vienen para este nuevo periodo es los consejos plurales. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa.
temas pendientes en relación al voto cruzado. Tenía la opinión de que, bueno, hay que aplicar esa resolución, ahí no hay manera de decir que no, ni que haya más tiempo. Hay que aplicarlo. La cuestión es la forma de hacerlo. Pero no a ojos cerrados, incuestionadamente. Como ya es la resolución, entonces hay que hacerlo. No, hay que cuestionar el modo en que se está introduciendo, porque si es una irresponsabilidad. Decir, por ejemplo, porque en realidad es lo que dice la resolución de la Sala de lo Constitucional, que haya ley o no haya ley, dice, aplique usted la introducción de la no prohibición del voto cruzado. ¿Qué pasa si los diputados no se ponen de acuerdo? Porque aquí quizás una de las principales preocupaciones si no se ponen de acuerdo, que se incremente la cantidad de votos nulos, puede que es lo que incrementar considerablemente no es y cuestionarse los resultados electorales. Y lo que está diciendo es que con ley o sin ley aplique usted la reforma. Me parece realmente que es un acto de matonería de la resolución de la Sala de lo Constitucional, hablando en términos actuales o modernos, una especie de bullying de la jurisdicción constitucional sobre la Asamblea Legislativa. Es casi como que si, mire, esta resolución es la norma y por tanto no se necesita ni siquiera ley para que se aplique. Eso es lo que está diciendo. Me parece que es algo irresponsable. Entonces no solamente hay que cerrar los ojos y decir cumplámoslo, no, hay que ver cómo estamos haciendo la cosa, porque en realidad da la apariencia de que estamos avanzando en Constitución, en el Estado de Derecho, en la institucionalidad, pero puede ser que estemos desarmando la institucionalidad y el Estado de Derecho. ¿Se puede entonces desarmar el Estado de Derecho, como decía el ex magistrado acá, por esta situación? No, yo creo que la institucionalidad en El Salvador está funcionando un poco más de como ha funcionado en el pasado. Lamentablemente seguimos teniendo una asamblea legislativa que, si no hay mecanismos a través de los cuales se le presione para que legisle en favor de los intereses de la generalidad, siguen generando reglas proteccionistas para los mismos partidos políticos. Y yo creo que en este caso pueden haber críticas a la manera como resolvió la Sala, pero también hay que recordar, la Asamblea Legislativa se le dice que legisle en términos de la transparencia de los partidos políticos y no cumple tampoco en una adecuada reglamentación. Nosotros, si el presidente, por ejemplo, no veta las reformas de la ley de partidos políticos sobre la transparencia, origen del financiamiento, vamos a pedirle a la Sala que ejerza la labor de control de aplicación de lo que se estableció en la resolución relativa con la reforma que se manda a hacer a la ley de partidos políticos. Entonces, el problema que tenemos aquí es que en la medida que a veces la Asamblea no actúa de la manera como debe de actuar, se tiene que recurrir a otros mecanismos. Entonces, este es un mecanismo de soporte que la ciudadanía ha estado buscando para garantizar que la Asamblea termine regulando. Lo que yo veo ahora es que la Asamblea Legislativa, a todas luces, es evidente que ya se ha acercado a una manera de legislar y que yo espero que al final del mes de noviembre, tal como ocurrió en el 2011, vamos a tener una regulación. Ese es un elemento para mí positivo, porque ya ellos se han acercado bastante a la manera de cómo se va a legislar, cómo se van a contar los votos, cómo se van a convertir los votos en escaños legislativos, cómo va a ser el tema de la deuda política. Todos esos temas que han estado en el ambiente con mucha duda, en la Asamblea ya hay un avance sustantivo como para producir una reforma. Eso es positivo, porque al final los partidos, en este caso, sí manifestaron descontento y rechazo en un inicio, pero casi una semana posterior todos los partidos se pusieron a trabajar en función de lograr una reforma. Creo que esto le da una base importante al país, porque aunque no le guste a muchos, en realidad El Salvador está avanzando cada vez en más democracia, y más democracia implica garantizar mecanismos de más inclusión de la ciudadanía en la gestión de lo público. Su opinión respecto a la implementación de los consejos plurales, que también es otra de las modalidades a partir de esta nueva legislatura. Mire, antes de hablar de los consejos plurales, yo creo que es importante también hacer referencia a que algunos de nosotros, que no somos ni dirigentes ni militantes de partido, apoyamos las resoluciones de la Sala que van a favor de darle más autoridad al votante y quitarle un poco de autoridad a la concentración de las cúpulas partidarias.
pero hay algunas resoluciones de la sala que sí son contradictorias o que tienen cierto sesgo político. Voy a citar nada más 3 ejemplos. Uno, la inconstitucionalidad del presidente del pasado Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chica, la dieron 2 meses antes de que terminara para afectarle directamente a él la imagen y darle un golpe al partido político. La inconstitucionalidad del diputado del Parlacen para el expresidente Mauricio Funes, claramente otra resolución con orientación política, y una que es contradictoria, que es la resolución en relación al transfugismo, que dijeron que la razón era porque iba en contra de la ideología del partido que lo había propuesto, el que se iba del partido político. Y ahora es justamente estamos precisamente quitando la capacidad de decisión por ideología partidaria. Es contradictorio, pero, yendo al tema, en relación a los consejos plurales, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo que esto va a ayudar a obligar a los partidos políticos y a las autoridades municipales ya electos a ponerse de acuerdo dentro de su consejo municipal. Tiene la parte negativa de que algunos diputados decían, ahí va a ser una mini asamblea, ahí va a haber un gran pleito, pero tiene la parte positiva de que van a estar representados los partidos más importantes y por lo tanto no va a haber el problema que hay ahora, que en un municipio, como yo soy de Arena, alcalde, y mi consejo también, y aquellos son del FMLN, ahí no les hago obras, o viceversa. Entonces ahora, como van a estar representados los 2 grandes y algunos medianos, las bases más importantes de los partidos políticos más importantes van a tener entonces un representante dentro del Consejo Municipal. Y lo más importante quizá para la ciudadanía, que va a haber vigilancia de unos en relación a otros para que no haya chanchullo, como decimos los alboreños, o mal manejo de las finanzas municipales, para poner 2 ejemplos de la parte positiva. Y por supuesto que también es positivo, en tanto que yo recuerdo que desde 1994, cuando hubo segunda vuelta entre el FMLN y Arena, y que los candidatos eran el doctor Rubén Zamora y el doctor Armando Calderón Sol, hubo un acuerdo entre el FMLN y Arena de una serie de reformas electorales, y una de ellas es precisamente consejos plurales, y hasta ahora se está implementando un montón de años después, pero yo creo que es positivo y va a obligar a los partidos y a las autoridades municipales a ponerse de acuerdo. Cuando hablaba de que hay un sesgo político en algunas de las resoluciones de la sala, usted dijo que estaba de acuerdo. Sí, naturalmente. Es que hay 2 cosas, o hay una orientación política o hay contradicciones de pensamiento en la fundamentación de las resoluciones. Porque esas resoluciones, para poner algunas, la resolución que va, entre comillas, contra el transfugismo, digo entre comillas, porque ya si lo vemos particularmente, transfugismo significa salirse de un partido y pasar a otro. Pero no hay transfugismo si simplemente se sale del partido. No hay transfugismo si después de salirse de un partido se adhiere a otro partido, y sobre todo porque otro partido que no tenga, digamos, representación en la Asamblea Legislativa. No hay transfugismo, o sería cuestionable realmente si habría transfugismo si alguien se sale simplemente porque no obedece la línea de partido, porque considera en su conciencia y pensamiento que debe de votar de un modo diferente al de la línea del partido. Porque entonces, ¿a qué debe de atenerse el voto? ¿Qué el diputado debe de votar según su pensamiento, su conciencia, en beneficio de la sociedad? Y si le dan una línea para que vote en contra de los intereses de la sociedad, pues entonces no sería criticable. Tampoco habría transfugismo si alguien votando de un cierto modo ocurre que es expulsado del partido político. Entonces, todas esas cosas habría que aclararlas realmente, porque se dice transfugismo en términos generales, pero de todos modos, ahora viéndonos a la esencia de lo que es el transfugismo, que alguien se traslada de un lado a otro, porque ahí sí tiene sentido, ese diputado en principio ha sido electo no solamente por él en sí mismo, sino que ha sido electo por él, pero en atención a la ideología y al programa del partido. Que significa que si alguien se traslada de ese partido a otro partido político con una ideología y un programa de legislativo diferente, pues entonces sí está traicionando los intereses de los electores que lo han electo, y en consecuencia eso es lo reprochable, pero no deja de ser por eso diputado, porque sigue siendo en todo caso diputado. Pero ¿qué ocurre ahora con el tal voto cruzado, en donde puede votar por A, por B, por C,
candidatos de diferentes partidos políticos, eventualmente con diferentes ideologías, para ponerlos en color. Alguien vota por algunos diputados del Frente y alguien vota por algunos diputados de Arena en su propia papeleta, que puede realmente darse el caso. Está votando entonces por personas que van a estar orientados o a responder diferentes ideologías y diferentes programas en la Asamblea Legislativa. Es una contradicción entre esta sentencia y la anterior sentencia de la misma Sala de lo Constitucional. ¿Y a qué me lleva eso a concluir? Bueno, pues entonces la Sala de lo Constitucional es la que está haciendo y deshaciendo y rehaciendo el sistema político o la forma de gobierno. Y esas cosas realmente las ha dejado la Constitución a la letra o al texto de la Constitución y eventualmente a que puedan ser reformadas, pero a través de la Asamblea Legislativa, no a través de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, porque si no, terminamos como estamos terminando, a que 4 sujetos de la Sala de lo Constitucional, con el respeto que yo les tengo, porque les tengo respeto realmente a ellos, pero realmente no corresponde que la forma de gobierno y el sistema político, es decir, que la forma del Estado, que la sociedad, que los derechos y deberes de los individuos sean decididos por 4 sujetos que no tienen representatividad política. La máxima representatividad política, el abanico de representantes de la sociedad de máxima representatividad está en la Asamblea Legislativa. Por eso ese tipo de reformas deben de ser materia de la Asamblea Legislativa y es ilegítimo que se resuelva en la Sala de lo Constitucional y que a través de resoluciones de la Sala de lo Constitucional se termine modificando, cambiando el sentido, que es propiamente el contenido de la norma constitucional. Yo escuché a alguien de los que presentaron esta demanda decir, bueno, es que tenía sentido, decía, que se introdujera en el artículo 85 que solamente a través de los partidos políticos podía ejercerse la representación del pueblo en el gobierno, porque entonces estamos en guerra y hay una pretensión, naturalmente, de exceder el poder, que no por medio de partidos políticos, sino por un grupo realmente insurgente. En ese caso sí tenía sentido que se introdujera, dijo, y que así quedó en el artículo 85. ¿Qué es lo que está diciendo? Que entonces está pretendiendo que se cambie ese artículo 85 vía resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Y si ese es el punto, regreso yo, confirmo que están modificando el sistema político partidario a través de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, de modo que es totalmente ilegítimo. Bueno, nos vamos a enlazar en este momento con nuestros amigos de Radio 102.9, que a esta hora de la mañana pues también están realizando un foro, tienen invitados por allá. Saludo nuevamente a Tony Cabezas. Hola, Tony. Y bueno, vamos, ya estamos en el contacto con Canal 11. Hola, Célida, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí conversando del voto cruzado, de los consejos plurales, tenemos un buen debate por acá. Pues bueno, un saludo, estoy viendo ahí a el ex magistrado, ¿verdad? Abogado de la República, Ulises del Dios, Ramón Villalta y, bueno, el integrante del panel del jueves, Juan Ramón Medrano, que anoche estuvo acá hablando precisamente sobre este y otros temas, ¿verdad? Así es. Cruzando temas. Cruzando temas. Gracias, Tony, tiempo de no verte. Sí, bueno, horas. Bueno, aquí está con nosotros don Germán Brook, de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, pero también suele analizar la realidad nacional, la periodista Claudia Ramírez y Alejandro Gutman de la Fundación Forever. Estamos hablando otro tema, pero bueno, decía don Germán aquí antes de entrar al aire, decía, tanta vuelta que se le está dando a esto del voto cruzado, si está fácil, ¿verdad? No hay que darle mucha vuelta, don Germán, y nos acercamos ahí un poquito al micrófono. Pues yo lo que pienso es que lo que estoy oyendo es más confuso que lo que es, porque la resolución es bien sencilla, hay una papeleta con un montón de caras y lo que hay que decirle a la gente es, dependiendo del departamento donde esté, voy a hablar de San Salvador, marque 24 caras, las que sean, de donde sean y como quiera, no marque banderas. Eso es lo que tiene que decir el legislador, o tiene que decir la Sala de lo Constitucional, o el que promovió esta demanda, ¿no? Es que los abogados lo complican todo. Es que los abogados tienen que complicar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos de los diputados ya están llamando a los electores y lo que le están diciendo es, vaya, más sencillo, usted solo marque la bandera y ahí estamos.
Mire, justamente que lo cada opuesto. quien diga lo que quiere. Pues sí, son más vivos los diputados a veces que nosotros que queremos confundir la cosa. Sencillo, marque las caras que usted crea que van a hacer un mejor papel ahí, sean de donde sean. No marque la bandera. Punto. Tan sencillo como eso. Ahí está. Y bueno, uno de los problemas también es que, bueno, si la gente se pasa, si marca una bandera que tiene cierta cantidad de rostros y posteriormente empieza a marcar otros rostros de otras banderas, ahí es donde surge el problema que puede anularse ese voto, claro, dependiendo del acuerdo al que se llegue en la Asamblea Legislativa. Ese sí sería un problema. Pues sí, por eso dije, aquí, afuera de las cámaras, dije, es que los diputados y los políticos van a tratar de confundir y arruinar la cosa. Pues sí, siempre han tratado de hacerlo, ¿verdad? Para salir, como dicen, montados en caballo blanco. A ver, se les acabó la fiesta. Esta es la fiesta de los ciudadanos. Ahora tomamos control. Claudia, ¿alguna pregunta para los invitados de Célida? Porque ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa eso, legislar. Y yo creo que lo más importante, a ver, Ramón, que es una de las personas que interpuso esta demanda ante la Sala de lo Constitucional. Si vamos a hacer, vaya, en el caso de San Salvador, 24 marcas, ¿cómo se garantiza? Yo creo que ese es el meollo del asunto, la unidad del voto, en el entendido que el voto es uno nada más. Efectivamente, hay que diferenciar entre votos y marcas. La población se le va a entregar una papeleta mediante el cual tiene derecho a un voto. Ese voto ahora lo que tiene la posibilidad es de fraccionarlo dentro de la papeleta, pudiendo marcar en candidatos a diputados de su partido de preferencia o entre el partido de su preferencia y otros candidatos de otros partidos que a su buen criterio considere que pueden ser fieles representantes de los intereses de la población. Lo que no debe de perderse es, la gente va a votar igual como votó en el 2012, a diferencia que ahora podrá ampliar su voto en candidatos de otros partidos siempre que no marque la bandera. Ese es el mecanismo fácil que la gente va a tener para que comprenda y teniendo como límite el número de diputados que se elige en cada uno de los departamentos. Eso es bien importante. Tony, ha sido un gusto enlazarnos con ustedes. Nuevamente que tengan un excelente viernes y un bendecido fin de semana para ti y para tus invitados también. Bueno, un gusto también. Saludos. Lástima saludos que no, para todos. Aquí está Alejandro Tony, que quiere meter el tema de la cultura, de la integración, sobre el tema de los jóvenes. Los jóvenes andan en esto del voto o tienen sus propios intereses, ¿verdad? Los jóvenes en general les interesan sus propias cosas, pero además les interesan propuestas renovadoras y que los integren y que donde puedan participar. Es un recurso maravilloso que tiene una sociedad que no puede ser desperdiciada y mucho menos utilizada políticamente. Claro. Ojalá todos estos espacios maravillosos que se entregan para esta cuestión de los votos en todos los medios se le dedicara también a la proyección, a la participación, a la integración de los jóvenes. Bueno. Felicidades por esa iniciativa. Bueno, vamos a hablar de eso. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Ulises, hasta luego, Juan Ramón. Feliz Célida. fin de semana para Feliz ustedes. Fin de semana para todos. Igual para ti. Bueno, nosotros así concluimos también este espacio de entrevista. Quiero agradecerles por habernos acompañado y bueno, ¿alguna impresión final de cada uno de ustedes? Tenemos poco tiempo. Bueno, nada más decir de que es fácil para los que estamos acá y el panel de la radio, ¿no? Cómo votar, pero para el ciudadano hay que educarlo porque no puede haber muchos votos nulos. Exacto. Uno, la sala tiene legitimidad porque sus resoluciones obedecen a demandas en la atención de derechos de los ciudadanos. Tiene representatividad porque es electa por un órgano elector de segundo grado, el cual nosotros lo elegimos, que es la Asamblea Legislativa, y a través de la Asamblea nosotros estamos eligiendo también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a otros funcionarios, que son más o menos unos 30-35 funcionarios que elige la Asamblea. Quiero dar un dato importante y es que hay por lo menos 200.000 ciudadanos que le van a vencer su DUI entre enero y febrero. Y de acuerdo con un decreto especial emitido en marzo del año 2010, estos DUI van a tener y tienen vigencia por 8 años, o sea que van a tener vigencia 3 años más.
pero son ciudadanos que no conocen, es decir, todas aquellas personas que entre enero y febrero su DUI se le vence, pueden ir a votar. Podrán ir a votar. Derecho. Pero hay que pedirle al tribunal que informe sobre esta situación también. No estuvo de acuerdo con la resolución, pero sí va a ir a votar, ¿verdad? Yo sí voy a ir a votar. Siempre he ido a votar y solamente quiero señalar. Vamos a ver, ¿verdad? Porque yo realmente soy partidario de que la ideología y los programas son los que nos van a permitir unificar posiciones del país. Por otro lado, o sea, escuchando lo que yo he escuchado, realmente confirmo que hay una temeridad en esta resolución y una irresponsabilidad. Me están diciendo de que a estas alturas le van a pedir al presidente de la República que vete reformas a la ley de partidos políticos, que si no se va a ir a la sala de lo constitucional, que estamos esperando a ver cómo resuelve la Asamblea Legislativa. Con unas elecciones que ya tenemos encima, definitivamente es una temeridad, y quiero señalar que no es cierto que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, independientemente que sean estos o cualquier otro, ellos no tienen legitimidad en modificar la Constitución. Esa es una materia de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen atribuciones para resolver conflictos de aplicación de la norma constitucional a la realidad nacional. Excelente. No para modificar la norma que simplemente deben de aplicar, y no para crearla o modificarla. Ese es el sistema. Por habernos acompañado. Tengo que hacer una pausa y gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias. Volvemos. Concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente fin de semana y se quede en compañía de Hola El Salvador. Las 24 horas presentó